Estadística aplicada a la hidrología. Bueno, ahora nos corresponde ver lo que es una aplicación que realmente va a resultar bien simple, de manera que ya fuimos trabajando la teoría. Bueno, entonces empecemos. Esta es una aplicación que en realidad lo teníamos en nuestra presentación, pero si no lo trabajamos en su momento, como comentaba, realmente me parecía muy importante trabajar lo que es la teoría. Como por ejemplo saber qué es una función de densidad, cómo se calcula la probabilidad, cuáles son las características de una función de distribución normal, una función de distribución normal estándar, etcétera, que ya lo trabajamos en la teoría, ¿no? Como comentaba. Bueno, este es un ejercicio de aplicación. Noten que tenemos la información y acá están nuestras preguntas. Entonces te pido que me acompañes con la lectura. Nos dicen que tenemos datos medios del caudal de un río. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que un caudal supere 40 metros cúbicos segundo? Que nosotros lo podemos resumir de una manera simple. Nos piden cuál es la probabilidad. En base a que nosotros se nos da la información del valor de 40 metros cúbicos segundo, entonces vamos a poder calcular la probabilidad sin ningún problema. Acá nos piden calcular cuál es el caudal en base a que nos dan un periodo de retorno que lo podemos trabajar como probabilidad. Con esta probabilidad podemos calcular ese caudal, es decir, ese valor. Entonces no hay ningún problema con la segunda pregunta. La tercera pregunta nos piden cuál es la probabilidad en base a que nosotros, perdón, conocemos el valor, determinar la probabilidad. Entonces esta resulta no parece complicado querer calcular o responder a estas preguntas. Bien, entonces debe estar claro que nosotros tenemos esta serie de datos y me parece importante comentar y partir con estas suposiciones de partida. Las suposiciones de partida serían, por ejemplo, decir que esta serie de datos, por ejemplo, em, sea del tipo ID, que sea independiente e idénticamente distribuido y que se ajuste a la ley normal. Porque sabemos que si no es independiente e idénticamente distribuido, pues no puedo aplicar los métodos probabilísticos o sacar probabilidades. Pero si es independiente e idénticamente distribuido, eh, también debo saber a qué tipo de ley se ajusta, porque si esta serie de datos de ser independiente, pero se ajuste a la ley de Gumbel, trabajarlo con la ley normal no sería del todo correcto. También comentar de que esta serie de datos, miren que tenemos, ya que es una aplicación, una práctica de forma académica, podríamos decirlo, se nos presentan solamente 10 datos, pero sabemos que en realidad para hacer este tipo de deducciones a partir de las probabilidades y para que sean fiables, pues tienen que ser más de 20 o 30 años. Entonces acá tenemos series históricas de datos de 10 años, pero en este problema lo vamos a aceptar. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos calculando lo que es la media. Ya en la teoría habíamos visto cómo interpretarlo y también de qué manera se lo puede calcular. Sin embargo, también tenemos un video en el canal de qué manera puedes calcular tu media de desviación estándar con estas dos diferentes calculadoras. Pero nosotros en la solución que le vamos a dar ahora, yo ya me tomé la molestia de calcular esta media que corresponde igual a 23.91 y la desviación estándar igual a 4.41, con el único fin de no hacerlo más largo de lo que lo podríamos hacer. Entonces tenemos la media y tenemos la desviación estándar. Empecemos entonces con nuestra primera pregunta. eh, Leamos bien qué es lo que se nos está pidiendo y qué información se nos da. Nos dice que queremos calcular la probabilidad de que el caudal supere, pilas con supere, eso es muy importante. Nos dice que supere. También nos podrían decir que la probabilidad de que el caudal sea mayor. Entonces, esa información que me da, lo único que me indica es que quiere esa probabilidad de que supere o sea mayor
me está indicando que quiere la probabilidad de excedencia, que nosotros lo conocemos como 1 menos f de x, que es la probabilidad de excedencia. Perfecto, entonces procedemos a aquello. Voy a empezar a dibujar mi función de densidad de la ley normal para que esté un poco más claro. Ya con los problemas que siguen lo vamos a hacer un poco más directo. Tenemos acá la media, que esta media prácticamente tenemos como valor 23.91 y tenemos nuestra desviación estándar igual a 4.41. Muy bien, entonces como puntuación bruta tenemos, o como caudal tenemos 40 metros cúbicos segundo, y este 40 metros cúbicos segundo en nuestro eje horizontal podríamos posicionarlo. Voy a especular, por ejemplo, por acá, ¿no? Lo voy a posicionar por ese lado y nos piden la probabilidad de excedencia que correspondería a ese área bajo la curva. Entonces nosotros necesitamos trabajar con la puntuación estándar porque es la única manera de calcular las áreas de forma aproximada y que resulte más simple, donde sabemos que es igual a x menos la media dividido la desviación estándar. X resulta un valor de 40 menos la media, que resulta 23.91. La desviación estándar resulta 4.41. Y haciendo este cálculo, z resulta igual a 3.65. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es determinar cuál es la probabilidad de excedencia para un puntaje z igual a 3.65. Este es un problema particular muy interesante que me pareció, que casi eh, me deja un poco confundido al principio, pero creo que noten que no hay el valor de 3.65. Pero hay algo muy importante que debemos notar, que para 3.5 o 3.7 ya la probabilidad es casi muy probable, es decir, que tenemos casi próximo a 100, próximo por no decir 100, porque sabemos que no podemos hablar del 100% con el 100% de la certeza, pero está próximo. En realidad este valor es muy probable en base a la información que se nos está proporcionando, 0.99%. Mira que tenemos 0.999, como comento es próximo al 100%. Entonces nosotros podemos decir, sin hacernos mucho problema, que es algo particular este tipo de casos. Normalmente resulta más sencillo. Es 0.999, o que es igual al 99.9%. Bien, entonces, pero sabemos que esa es la probabilidad de excedencia, por lo que la probabilidad de no excedencia, perdón, esta sería la probabilidad de no excedencia, por lo que la probabilidad de excedencia sería, la podríamos calcular de la siguiente manera. Sabemos que f de x es igual a f de z, entonces 1 menos f de x, la probabilidad de excedencia sería igual a 0.999 menos 1. Y haciendo este cálculo, bueno, resultaría menos 1 por 10 a la menos 3. O lo que también lo podríamos trabajar como 0.001, ¿no? En porcentaje podríamos representarlo como el 0.1%. Bueno, creo que ahí me estaba haciendo problema con los porcentajes, pero bueno, no, en realidad estamos trabajándolo de esa manera. Entonces, 0.1%. En realidad trabajando con algunos decimales más, tal vez esto sería un poco más pequeño, pero en conclusión, ya que nos pide la probabilidad de, ¿dónde está? La probabilidad de excedencia, 1 menos f de x, correspondería a este valor, 0.1%. Bien, entonces
Para este caso en particular, lo único que nosotros podríamos decir que, a ver, ¿qué interpretación le podríamos dar? Mejor le daremos nomás una interpretación. Está un poco lento mi teclado. Para un caudal de 40 metros cúbicos segundo, se espera con un se espera con un con una probabilidad del 0.1% de que el caudal sea superado o excedido según la ley normal. Esa es la interpretación que podríamos dar. Pero algo importante también que me parece que sería bueno comentar es de que, en conclusión, un comentario que podríamos hacer es de que es muy poco probable, ¿no? Es muy poco probable. Tenemos la probabilidad del 0.1%. Como comento, trabajando con unos decimales más, el valor sería un poquito menos. Entonces, bueno, la interpretación podríamos trabajarlo de esta manera y haciendo un comentario, podríamos decir de que es muy poco probable de que eso suceda, según la ley normal. Bien, espero que eso haya estado claro. La segunda pregunta creo que va a estar un poco más fácil. Nos piden cuál es el caudal superado cada 50 años. Esto es para la pregunta 1. Permítanme sacarme la pregunta para... Perfecto. Bueno, entonces me piden cuál es el caudal que es superado cada 50 años. Bien, entonces la información que me da acá es de que tenemos un periodo de retorno que es superado cada 50 años. Si nosotros conocemos bien la teoría de periodo de retorno, sin ningún problema, sin pensarlo mucho, podemos decir de que la información que se nos presenta es un periodo de retorno, ¿no? 50 años. Muy bien. Ahora, sabemos que el periodo de retorno matemáticamente lo podemos expresar como 1 sobre la probabilidad de excedencia. Mm, Entonces, nosotros de acá, la probabilidad de excedencia, podemos decir de que es igual a 0.02. Y esta probabilidad de excedencia sabemos que es 1 menos f de x. Para este ejemplo más, lo vamos a tratar de hacer un poco a detalle. Lo que nos está indicando eso prácticamente es lo siguiente. Teniendo nuestra función de densidad, la probabilidad de excedencia, yo voy a especular que aproximadamente ahí está ese valor que yo quiero calcular. ¿Cuál es el caudal? Yo voy a especular que esto es la probabilidad de excedencia 1 menos f de x. Y bueno, la otra sería la probabilidad de excedencia. La probabilidad de no excedencia. Y esta es la probabilidad de excedencia. No, me rectifico. Creo que cometí un error. Esta es la probabilidad de excedencia y esta la probabilidad de no excedencia. Entonces yo quiero calcular caudal. em, este caudal. Pero si nosotros conocemos la probabilidad, nosotros podemos calcular el valor sin ningún problema. Entonces,
si nosotros quisiéramos recurrir a las tablas de puntaje Z de esas áreas aproximadas, tenemos que entrar con la probabilidad de no excedencia, ¿no? Entonces sabemos que si la probabilidad de excedencia es el 0.02%, vale decir 1 menos f de x es igual al 20%, obviamente f de x tiene que ser igual al 80%. Es decir, esta área tendría que corresponder al 80%, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros conocemos este, conocemos el área de la probabilidad de no excedencia, esta f de x sabemos que es igual a f de z, y podemos ir a nuestras tablitas de puntaje z y para esta probabilidad determinar cuál es el puntaje z y en efecto calcular esa puntuación bruta. En otras palabras, si tenemos, trabajamos con nuestra expresión de puntaje z, nosotros a partir de que conocemos nuestra f de z, vamos a poder determinar nuestra z teniendo en nuestros cálculos de la media y desviación estándar. No va a haber ningún problema en calcular nuestra puntuación bruta o en este caso nuestro valor de interés del caudal. Bien, bueno, entonces ya que tenemos la probabilidad f de x igual a f de z igual al 80%, nos vamos para nuestro puntaje z. Ahora sí, no tendría que haber problema con esto. Buscamos el 80%, donde podemos ver de que aproximadamente 0.8 tendría que estar entre estos dos intervalos. Ahora el detalle está en que, bueno, no tenemos exactamente el 80%, por lo que podríamos recurrir a hacer una interpolación, pero para nuestro caso y también es aceptable trabajar con una de estas dos. Y para este problema vamos a trabajar con una de estas dos. Tenemos acá 0.79 próximo a 0.8 y este 0.8, pero se pasó un poco, ¿no? Entonces lo que nosotros podríamos hacer es ver cuál es el que está más próximo a 0.8 y si está un poco em, difícil darse cuenta, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Para, para esto nosotros vamos a sacar nuestra calculadora. Y vamos a decir lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, donde están nuestros valores que estábamos analizando. Tenemos entonces 0.79 y 0.8. Entonces decimos 0.8 menos 0.799,546 y me da de 0.454. Ahora puedo decir 0.8 menos 0.802337 me da 0.002337 o 2337, ¿no? Podemos concluir de que este valorcito 0.799546 está más próximo a 0.8, ¿no? Esa es a la conclusión que podemos llegar haciendo esta diferencia. Entonces eso realmente no resulta complicado. Yo voy a adoptar entonces en efecto esta. Esa es el área más próxima. Y en base a que yo conozco esta área más próxima, voy a empezar necesito determinar cuál es el valor del puntaje Z en base a que yo conozco ya este área, ¿no? De la probabilidad de no excedencia. Entonces, para hacerlo un poco más detallista o hacerlo un poco más a detalle, podemos indicar que ese es el valor que le corresponde al puntaje Z de 0.8 junto con este valor de acá.
entonces podemos ver que nuestro puntaje Z estaría comprendido con 0.8 y también con 0.04. Es decir, podríamos decir que Z es igual al eje vertical que habíamos tenido 0.8, ¿verdad? 0.8 más este eje horizontal que habíamos obtenido un valor de 0.04. Y de esta manera tendríamos 0.804. No, 0. No, pilas. Perdón. Sería 0.84. No, 0.04. Acá estoy cometiendo un error. Bueno, eso ya con la práctica realmente se vuelve un poco más simple, ¿no? Directamente uno puede decir 0.8 con 0.04, 0.84. O si no, bueno, podríamos trabajar con este cálculo que realmente resultaría lo mismo. Bueno, eso para tratar de que se llegue a entender un poco mejor. Bien, entonces determinamos nuestro puntaje Z, que resulta igual a 0.84, x menos la media. Nuestra media había sido 23.91, 23.91. La desviación estándar resultaba igual a 4.41 y trabajando algebraicamente podemos ver de que ese valor de x que es igual al caudal sería igual a 27.61. Bueno, entonces acá lo interesante estaría en cómo determinar o qué interpretación podríamos darle a partir de que tenemos nuestro periodo de retorno. Podríamos decir nosotros entonces, considerando cientos de años en promedio, una vez cada 50 años existirá un caudal de 27.61 metros cúbicos segundo o más, según la ley normal. Esa es la interpretación que podríamos darle. Bueno, eh, podemos ver también de que de otra forma que podríamos interpretar, pero ya no lo voy a escribir porque ya no tengo espacio, podríamos decir, nos había dado una probabilidad de excedencia de ¿cuánto nos dio? De 20%. Podríamos decir también, interpretar de la siguiente forma, podríamos decir con una probabilidad del 20% tengo la certeza de que en promedio una vez cada 50 años el valor o el caudal de 27.61 metros cúbicos segundo o más, se espera un caudal 27.61 metros cúbicos segundo o más, según la ley normal. Ya, eso podría ser también una buena interpretación. Acá pilas, acá son metros cúbicos, ¿no? Uy, estoy peor. Bien, entonces esa podría ser otra interpretación también que no está mal. Y nuestra tercera pregunta se nos pregunta cuál es la probabilidad de que el caudal no alcance los 15 metros cúbicos segundo. Bueno, ya no tenemos espacio
pero realmente como esta pregunta resulta más sencilla, lo vamos a hacer a ver aquí abajo. Em, ok, lo vamos a hacer esta pregunta aquí abajo. Vamos a hacer esta pregunta más. La pregunta 3 entonces se nos pregunta, y vamos a cerrar con esta. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que el valor de 15 metros cúbicos segundo no sea superado. Si mal lo recuerdo, bueno, si lo recuerdo, la pregunta estaba propuesta de esta manera. Bien, entonces esta es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor de 15 metros cúbicos segundo no sea superado? Ok, entonces nosotros nos pide la probabilidad a partir del valor. Entonces nosotros podríamos decir, necesitamos nuestro puntaje Z porque necesitamos la probabilidad y es igual a X menos la media dividido la desviación estándar. En nuestra puntuación bruta en este caso sería 15 menos la media que resultaba 23.91 dividido la desviación estándar que era 4.41. Y esto tiene un valor de aproximadamente menos 2.02. Vamos a ver cómo podría verse esto en nuestro esquema. En nuestra función de densidad, imaginemos que tenemos ahí nuestra función de densidad. Tenemos acá nuestra media. Entonces nos piden, por ejemplo, para un valor de 15, nuestra media es de 23.91. Voy a especular que el caudal de 15 metros cúbicos segundo se encuentra prácticamente por acá. Voy a especular eso. Me piden de que esta información es muy importante. Me piden de que el valor de 15 metros cúbicos segundo no sea superado o también no sea superado. Entonces me está pidiendo la probabilidad de no excedencia. Esta otra forma de preguntar esto, por ejemplo, podría ser cuál es la probabilidad de que el valor sea más o menos 15 metros cúbicos segundo o a lo mucho 15 metros cúbicos segundo. Entonces, esa información es importante porque a partir de ella yo voy a saber si me está pidiendo la probabilidad de excedencia o no excedencia. En este caso, podemos ver de que nos pide la probabilidad de no excedencia. Esta probabilidad de acá, ¿verdad? Esa probabilidad que corresponde a la probabilidad de no excedencia. Entonces, a partir de que yo tengo mi puntaje Z, pues voy a irme a mi tabla Z para calcular esa probabilidad de no excedencia. Entonces tengo para -2.02, -2.02, lo cual era obvio, ¿no? Que sea negativo también. Y no solamente porque hicimos este proceso algebraico acá, sino porque sabemos que en nuestra función de distribución normal estándar en Z, cuando teníamos este eje Z, en la parte media era igual a 0 y los puntajes Z en esta dirección eran positivos y los puntajes Z en esta dirección eran negativos, ¿no? Como lo habíamos trabajado en la teoría. Entonces, si la media acá es 0 y el valor de 15 se encontraba a la izquierda, pues el puntaje Z tenía que ser negativo. Ya, entonces eso es muy importante. Perfecto, entonces ya tenemos el puntaje Z. Ahora acá vamos a hacer el proceso inverso, acá en base al área, ¿no? Calculamos el puntaje Z, pero ahora tenemos el puntaje Z y vamos a calcular cuál es el área bajo la curva. Entonces tenemos menos 2.02 que se encuentra acá arriba. Acá tenemos menos 2. Y menos 2.02 tendría que corresponder a este área. Porque tenemos puntaje Z menos 2, menos 2
menos 2.02 y el área bajo la curva correspondería a este valor, que nos da un valor de 0.021692. Entonces diríamos f de x es igual a, que es igual a f de z, es igual a 0. O en porcentaje podríamos decir que es igual a 2.1692%. Ese sería nuestro valor. Entonces acá lo importante está interpretar. ¿De qué manera podríamos interpretar esto? Podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir con una probabilidad del 2.692% de certeza, se espera que el caudal no sea superado o no excedido, también podríamos decir. Es bueno manejar ese término, no excedido. Para, para el caudal, ¿qué caudal era? Uy, le borré lo que escribí. Para el caudal de 15 metros cúbicos segundos. Bueno, lo borré, lo voy a escribir de una manera rápida. Mm, decía que, a ver, cómo podríamos interpretar que con una probabilidad de 2.1692 de certeza, se espera que el caudal no sea superado o no excedido, como comentaba, ¿no? Es bueno manejar ese término. Para el caudal, que tenía un valor de 15, ¿no? 15 metros cúbicos segundo. Sí, evidentemente es 15 metros cúbicos segundo. De esa manera. Esa sería la interpretación prácticamente. Entonces le voy a tratar de reducir. Está un poco muy grande. Ahí está. Entonces, como podemos ver, para que tenga una probabilidad del 2.2, bueno, aproximadamente 2%, es poco probable, ¿no? De que el caudal no sea superado. En la mayoría del tiempo, este caudal es superado. O sea, en realidad tiene una probabilidad de exceder del 98%. Es más probable que el caudal de 15 metros cúbicos segundo sea superado. Como con esa probabilidad del 98%. Perdón, con esa probabilidad del 98%, ¿no? Bueno, de esa forma pueden interpretar. Me parece buena esta interpretación. Podría haber otra. De esta manera también lo trabaja el libro Wendell Choreke. Bueno, para periodo de retorno también lo trabaja. Y debe estar claro de que, como pueden ver, el cálculo no parece tan problemático, pero esto de la interpretación me parece lo más importante. Como por ejemplo, yo puedo comentar, como decía, de que es muy poco probable, ¿no? 2%. La probabilidad de excedencia es del 98% y lo más probable es de que en la mayoría del tiempo el caudal 15 metros cúbicos segundo esté siendo superado o excedido, en otras palabras. Bueno, trabajamos cómo calcular en nuestra tabla Z y respondimos esas tres preguntas. Lo hicimos a detalle y trabajamos con nuestra función de densidad, que normalmente se lo trabaja de una manera más directa, pero espero que haya estado claro. No hemos manejado mucha teoría, pero eh, realmente, como han podido ver, trabajar con la teoría lo hace ver un poco más fácil y más provechoso en lo que corresponde a la materia. Bueno, sin más que comentar, vamos a tratar de resolver un problemita más. Así que nos vemos en un próximo video.
Espero que les haya gustado y sin más que comentar, me despido.